Vale, pues debería estar grabando, te sale, ¿no? ¿Que está grabando? Sí, sí, aquí está. Perfecto. Muy bien, pues bienvenido, Eros. Muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a tener una charlita, una conversación, yo creo que muy interesante. Desde que hablamos por primera vez, yo creo que fue, no sé si en Substack o en LinkedIn, que es por donde más interactuamos, ya me diste buenas vibras, ¿no? Que se dice. Así que, como siempre, te dejo que te presentes. Voy a por mi Bien, café y vuelvo en un minutito. perfecto, perfecto. Pues nada, ¿qué tal, people? Mi nombre es Eros Castillo, soy especialista en email marketing y me considero una persona bastante determinada, transparente. Trato de ser lo más honesto posible, aunque a veces decir mentiras es bastante importante dependiendo del contexto. Si, eh, si una mentira pues te ayuda a evitar una guerra, pues mejor decir la mentira que ser honesto. Y llevo bastante tiempo metido en esto, el mundo del emprendimiento. No décadas, pero sí ya llevo unos 6 años emprendiendo. Empecé a emprender por allí por el 2019 y no desde el principio me dediqué a esto de email marketing. Empecé con el community management desde Instagram y de allí pasé a la creación de contenido como tal, por allí por LinkedIn, y también una combinación de Instagram y ya luego pasé al email marketing como tal, gracias a mi mentor que pues lo conseguí a través de LinkedIn, que me dijo que pues crear contenido solamente para marcas no iba a servir de mucho, no iba a ser tan rentable. Y pues me quise dedicar al email marketing por el tema de la relevancia que tiene, de lo relevante que es para las ventas de los negocios. Y pues nada, aquí estoy, en resumidas cuentas. Em, Has dicho una cosa, Eros. Yo creo que, bueno, ahora nos contarás un poco sobre esa historia, sobre la trayectoria. Por cierto, no te he preguntado, espero que me estés escuchando bien. Tengo ahí el Sí, micro sí, te todo escucho bien. correcto, yo te Sí, escucho sí, perfecto. Y espero que la gente también nos esté escuchando bien. Acuérdate que tengo ahí, no sé si has visto de algún episodio, tengo una camarita ahí al lado por lo he si miro de visto, vez en cuando, que lo he sepas que visto. estoy hablándole ahí a la gente. Em, Te has dicho una cosa que yo creo que es súper importante y yo venía pensándolo antes, venía con la moto ahí y es como, o sea, cómo usamos las cosas, ¿no? Cómo todo en realidad podemos hacer que sea una herramienta y no hay formas buenas o formas malas, ¿no? Sino cosas que sirven para un propósito, ¿no? Has dicho, me considero una persona honesta, pero si hay que mentir para evitar una guerra, es mejor que ser honesto y enfrentarte a una guerra que es una catástrofe superior a cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo muy Mm, importante esta reflexión en los tiempos en los que además vivimos, ¿no? Yo me levanto todas las mañanas y no soy una persona que consuma habitualmente los medios tradicionales de información, ¿no? De periódicos y revistas o noticias digitales, pero sí que tengo las típicas aplicaciones, ¿no? De aquí, bueno, pues el mundo, el país, todas estas, ¿no? Y en cuanto entras en Twitter o en cualquier red social, oye, pues lo que más está ahora en boca de todos es si Trump va a lanzar sus misiles, ¿no? Si va a hacer, va a iniciar una guerra, ¿no? Em, entonces, joder, yo venía pensando antes en la moto y esto nace de una reflexión también que hablamos en el episodio con Jano, que por cierto estamos grabando esto la semana en la que sale el episodio con Jano Cabello, no sé si lo conoces, Eros, está por aquí no, por Substack también. Y, y hablábamos sobre Jordan Peterson. ¿Lo conoces? El psicólogo sí, estadounidense, Jordan sí, Peterson. sí, Y Jordan Peterson tiene una frase, no sé exactamente, tampoco sabía citarla textualmente, que dice que el hombre virtuoso no es aquel que es inofensivo, ¿no? Sino que la virtud está en tener la capacidad de hacer daño y no hacerlo, ¿no? Pues ah, esto es igual, ¿no? Tú tienes que tener una herramienta y ser capaz de utilizarla para hacer el bien, ¿no? Cuando vemos películas de los héroes, pensamos, ah, mira el héroe que es bueno, ¿no? Que hace las cosas bien, pero también tendría la capacidad de hacerlo mal, ¿no? Entonces la virtud del héroe está en hacer esas cosas bien y en no convertirse en el villano, ¿no?
Creo que ese tema es clave y es una cosa que yo creo que puede ser bastante polémica. O sea, cualquiera que haya entrado aquí y escuchado en ese primer minuto de tu presentación, pero ¿qué dice este tío? Que hay que mentir, ¿sabes? Que, oye, pues estamos hablando de una herramienta que sirve a un propósito superior, ¿no? El problema es cuando Sí, ese propósito se tergiversa, a lo mejor, ¿no? Y te crees que es para hacer algo mejor y justo en tu cabeza funciona al revés, tío. sí, totalmente. De hecho, mencionaste algo clave, eh, que justo yo lo relaciono con el tema de la persuasión y la manipulación, que pues Ujú, lo llevamos vale. bastante, que es algo bastante cotidiano para nosotros que vendemos por internet. Es la Ujú. fina línea entre persuadir y manipular. Y cuando te das cuenta, hay muchos principios que se utilizan para las dos. Por ejemplo, está el tema de la repetición. La repetición se utiliza para manipular y también para persuadir. Ujú, O dicho de otra forma, se utiliza también o para hacer propaganda o para hacer publicidad, marketing para compañías. Entonces, depende de cómo lo utilices. No es tanto la herramienta, sino el objetivo que tiene esa ujú, herramienta y por supuesto quién la usa. El poder de la repetición se utilizó, por ejemplo, para hacer propaganda sobre el nazismo en Alemania hace mucho tiempo. Y fíjate todo el daño que causó. La repetición también se ha utilizado para publicidad, para productos sobre sostenibilidad que ayudan al planeta y ayudan a otras personas. Entonces es la misma herramienta utilizada de dos formas diferentes. Entonces yo siento que va por ahí la cosa y pues yo lo veo todo desde el punto de vista del contexto, en qué contexto tienes que utilizarlo bien, en qué contexto tienes que utilizarlo mal. Y es como también justamente me acabo de acordar la frase de Spider-Man, ¿no? Ahora que hablamos de esto, que todo poder conlleva una responsabilidad, ¿no? ujú. Qué bueno. Resuena No, bastante con lo que mencionaste ahí. Ujú, nos estamos poniendo como muy filosóficos, pero yo también soy de ese tipo de tío que cree que todo en esta vida al final está relacionado, ¿no? Sin nada mm, de fumar flores ni nada de eso, ¿sabes? Ya, yo creo que la gente que escucha estos episodios, estos capítulos, sabe que, oye, aquí hablamos de cosas con sinceridad, completamente honesto, y creo que todo está relacionado porque justo hablando de ese tema, a mí lo que se me ocurre, ¿no? Se me viene a la cabeza con todo esto de si es persuasión, manipulación, ¿no? Al final tú estás utilizando esa herramienta, ¿no? Que es la repetición, que yo creo que es la herramienta más infalible de ventas que existe y ha existido nunca. Ahora hablaremos sin un poquito de eso. Y hablamos también de como el camino del héroe o el villano, ¿no? Todo depende de cómo utilices ese recurso, para el bien o para el mal. Pero es que hemos llegado a un punto de la existencia del ser humano, somos tantos miles de millones de personas en este planeta Tierra, que el contexto, que tú muy bien has citado, va a hacer que una persona ante un mismo comportamiento pueda pensar diferente a lo que piense otra persona sobre eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi perspectiva aquí sobre todo lo que se está haciendo en Europa, sobre el, por ejemplo, de la Agenda 2030, para mí es una fumada ujú, increíble e impresentable. O sea, me parece que están utilizando ese como ese vehículo para justificar una serie de recursos, acuerdos o ideas que ellos tienen en la cabeza para eh, construir un mundo más global, o sea, como hacer, o sea, construir como países, ¿no? O gobiernos de países más globalistas, es decir, pensando como en un gobierno mundial, cuando en realidad están acabando en un descuido total de la gestión de esos países, ¿no? Esa es mi perspectiva, la perspectiva de otro, con el mismo contexto y la misma información disponible, porque todos podemos acceder a la información de la Agenda 2030, podemos tener ideas diferentes, ¿no? En base a nuestras experiencias. Y esto creo que tú nos lo vas a explicar mucho mejor, Eros, si te dedicas al email marketing y es lo tuyo. eh, cómo encontramos esos nichos, ¿no? O sea, cómo esos nichos de mercado de gente que está en nuestro discurso o en otro discurso, ¿no? Como que hay gente que puede pensar que, bueno, ¿para qué voy a desarrollar esta idea o para qué voy a hablar de este tema si ya hay cientos de personas, ¿no? Hablando de esto. Pero al final lo poderoso es encontrar ese nicho porque no todo el mundo habla como Eros, no todo el mundo habla como Raúl, no todo el mundo habla como quien sea, ¿no?
no todo el mundo tiene las ideas, los recursos, las experiencias que tiene esa persona. ¿Cómo, cómo es esta perspectiva? Porque además estamos viendo también un boom increíble en Substack, ¿no? De gente que se está uniendo Sí. cada día más y más. ¿Cómo lo estás viendo tú? Que tienes mucha más experiencia que yo en eso, en todo lo que es el email marketing, el bombazo de las newsletters. ¿Cómo relacionas esto de que haya nichos para todo con lo que venimos hablando? Fíjate, yo lo conecto directamente con la repetición porque no es solo lo que has mencionado, que pues es bastante clave el tema de que pues si todos hablamos lo mismo, está genial, pero no todos hablamos de la misma forma y eso está clarísimo. Eh, pero también está el tema de que no todos hablamos lo mismo de la misma forma y con la misma frecuencia. Hay mucha gente que le tiene miedo a esto de publicar un post al día o enviar un email al día o un video al día y pensando que van a aburrir, que van a abrumar a la gente, que pues lo mismo que te has dicho, oh no, pero si todo el mundo está hablando lo mismo, ¿por qué yo debería repetirlo tantas veces, no? Porque yo debería crear un mensaje que pues ya se está repitiendo en otros lados y yo, desde mi trinchera, por así decirlo, ser más constante en ese mensaje comparado con otras personas que o no tienen el tiempo o no tienen la determinación o simplemente no le ven la importancia. Pues precisamente ahí está la clave. Si otras personas no lo están haciendo, ahí está la oportunidad de tú hacerlo para destacar. O sea, tienes dos formas de destacar, con elementos identificativos de marca, frases, palabras que pues solamente usas tú y que vienen de tu personalidad. Tus opiniones fuertes que pues no son opiniones que otras personas no las tengan, pero sí opiniones que pocas personas tengan pues, en el contexto actual. Por ejemplo, el tema de la Agenda 2030, pues yo también considero que es una fumada total y que se están cargando la soberanía de los países, lo cual pues es bastante grave, si me lo preguntas, pero no la mayoría tiene esa opinión, al menos actualmente. Quizás eso cambie en algún momento, pero Mm, actualmente es una opinión fuerte, es una opinión que va en contra del status quo. Y al ser una ujú. opinión en contra del status quo, eso tienes que compartirlo lo más que puedas, por supuesto. No exagerar de ello, porque si estás en internet y quieres hacer un negocio, la idea también es hablar sobre los problemas que tiene tu audiencia, por supuesto venderles tu solución, pero para destacar tienes que desarrollar esa filosofía y compartirla. Y tercero, tema de repetición, porque de nuevo, Mm. la mayoría de la gente no está repitiendo el mensaje lo suficiente. Y esto lo lleva Yo de creo nuevo al que... tema de la propaganda. Los creadores de la propaganda se dieron cuenta de esto y dijeron, mira, si necesitamos llegar a la gente, tenemos que hacerlo diario, tenemos que hacerlo lo más frecuente posible. El mensaje no tiene que ser el mejor, pero sí tiene que ser el más frecuente, el que esté allí siempre, en el top of mind de la gente. ¿Qué me vas a decir? No, que yo creo precisamente que uno de los motivos por los que esta opinión que tenemos los dos sobre la Agenda 2030 va en contra de lo que piensa la mayoría es porque se han Mm, utilizado esas herramientas repetitivas de propaganda por parte ahí de está. esos gobiernos que fomentan, ¿no? Esa agenda, ¿no? Y fíjate que creo, igual me vas a dar una impresión, un análisis mucho mejor de lo que yo voy a decir, pero creo que esto es una cosa que los buenos copies o los buenos vendedores en general saben aprovechar para integrar esas pequeñas ideas, ¿no? Tú, por ejemplo, decías, oye, pues no tienes, está claro que puedes plantear tu postura en contra de, seguimos con el ejemplo de la Agenda 2030, pero al final tus seguidores, ¿no? La gente a la que vendes, tus clientes, no están relacionados o sus negocios no están relacionados con la Agenda Claro, 2030 de manera directa, ¿no? Podríamos decir. claro, claro. Entonces no puedes hacer que ese sea tu tema principal, pero voy al grano con eso, ¿no? Tú puedes, como persona única y exclusiva que eres en el mundo, en este universo, porque no existen dos Eros Castillo, no existen dos Raúl Calderón, em, puedes utilizar esa idea o esa experiencia para manifestarla a tu público y relacionarla para vender lo que sea que vendas, ¿no?
En mi caso, oye, mira, estamos aquí hablando, es fácil, ¿no? Porque ha salido el tema de conversación, estamos hablando de la Agenda 2030, como podríamos hablar de cualquier otra cosa, pero al final esto vende, ¿no? Esto vende el podcast, esto vende emisión, esto vende seguidores, vende tráfico a mi newsletter. En mi newsletter genero otro tipo de contenido, ¿no? Al final esto es lo que buscamos compartiendo contenido, ¿no? Que esto también es un paradigma, una cosa que- como muy graciosa, ¿no? Que yo me encuentro a la gente por ahí diciendo, por ejemplo, en Substack, ¿no? Ese endulzamiento falso de la gente que a mí me remata cada vez que veo un post de esos y me entran ganas de escribirle, pero prefiero no perder el tiempo, sinceramente, porque al final va a generar una disputa, ¿no? Como esta Claro, utilizar las herramientas que tienes para hacer el bien y no el mal y no causar el caos, ¿no? Bueno, pues prefiero callarme antes que poner un comentario negativo, ¿no? Pero hay muchísima gente que se suma a Substack en plan de estoy harto de las redes sociales y compartir, la gente no valora, no sé qué, y escribir algo profundo. Y digo, eres un poco idiota, perdona, pero te estás metiendo en otra red social donde hay más gente que también va a opinar de tus posts. Si tú quieres escribir profundamente sobre tus de estos, hazte una newsletter cerrada, exclusiva para ti, y que la gente solo se apunte a esa newsletter sabiendo que es lo que va a recibir. Y ya está, pero no te metas en una red claro, social, ¿no? A compartir esto. ¿Cómo ves tú eso desde la perspectiva? Porque yo creo que tú eres un tío que va a vender, ¿sabes? O sea, que usa sí. la newsletter y sus recursos para vender, ¿no? ¿Refieres al tema de la filosofía, de qué tanto deberías compartir tu filosofía en redes sociales? Sí, o sea, ¿cómo lo vives tú, ¿no? Desde esa experiencia que tienes en realidad en el email marketing, porque a ver, yo, por ejemplo, sí que me escribo un mail a diario porque sé que es la clave, la repetición, ¿no? Hago el podcast, uno semanal, porque me ayuda, ¿no? Porque me gusta, porque me interesa, porque sé que al final complementa el contenido visual. Pero Sí. no soy un experto, o sea, yo no vendo email marketing a la gente, ¿no? Yo no les digo, oye, déjame llevarte tu newsletter, ¿no? Que entiendo que es un poco lo que haces. Pero, ¿cómo lo ves, no? Porque habrá gente que diga, no, es que tenemos que ahora entrar en Substack o en LinkedIn tenemos que publicar una vez, ¿no? Antes como community manager. O sea, todas estas experiencias Claro. yo creo que son enriquecedoras, ¿no? Para los que nos estén escuchando y digan, bueno, vale, Eros se dedica a gestionar newsletter y ha sido community manager. ¿Cómo ves tú esa perspectiva, ese mundillo, ¿sabes? Desde dentro. Fíjate, yo lo que veo es lo siguiente. Primero, la gente no le está dando tanta importancia a tener su propia base de datos, su propia audiencia, porque si te das cuenta, eh, y justo se me acaba de ocurrir esto es como los bancos. Cuando tu dinero está en el banco no es tuyo, fuera del banco sí lo es, o cuando es un activo, básicamente. Pues lo mismo en redes sociales. Cuando tus seguidores están en redes sociales, no son tuyos. Son tuyos cuando lo tienes en una base de datos, bien sea de correos, bien sea de números, o de correos y de números, pero pues lo más simple es que sea un correo y ya está, ni siquiera el nombre, un correo. Entonces la gente no le está dando la importancia a eso. Y quizás también por un tema de que la gente ve las redes sociales como un espacio para compartir sus ideas solamente. Muy poca gente lo ve como un espacio para crear oportunidades de negocio. Y eso pues también frena a las personas, a la mayoría de las personas, para pues tener una newsletter y crear negocio a través de allí. Ahora, con respecto al tema de la filosofía, aquí pues divagando un poco, yo diría que puedes utilizar los dos canales para compartir tus opiniones fuertes. De hecho, deberías hacerlo, porque al final una cosa va a llevar a la otra. La idea es que mm, filtres y rechaces a las personas que no te van a comprar. Y si lo haces desde el primer momento, es decir, desde que te ven en una red social a través de un video, a través de un podcast, a través de un artículo, a través de un simple post de 200 palabras, antes de que entren a tu newsletter, mejor. Ya estás haciendo el trabajo de que pues esas personas vengan ya con la mentalidad de que, bueno, tú eres eh, un personaje que pues piensa de una manera y que si no concuerdas con esa manera de pensar, pues simplemente no te suscribes a ese newsletter, simplemente deja de seguir a la persona por completo. Y yo siento que ese es el objetivo de todo. Mm, En pocas palabras, Internet en general, hablando desde el punto de vista de negocio, es filtrar y rechazar a las personas que no te van a comprar. Ese debería ser el objetivo último en todo lo que hagas en Internet. Bien sea que hagas email marketing, bien sea que no lo hagas, bien sea que tengas un newsletter o simplemente hagas webinar si tengas una secuencia, o hagas email en frío, o hagas DM en frío, o postes 3 veces a la semana o 5 veces, lo que sea que hagas
El único objetivo es filtrar y rechazar a las personas que no te van a comprar. Porque como vendedor, siempre te vas a topar a gente que pues simplemente no está cualificada para contratar tus productos o servicios. Y Ujú. si te la pasas perdiendo el tiempo con ese tipo de personas, pues por supuesto tu estancia en internet va a ser poco rentable. Y de nuevo, es un tiempo que estás perdiendo que nadie te va a devolver. O sea, no es como, por ejemplo, que tú inviertes en publicidad y bueno, si en los primeros meses no sale bien, pues el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. Entonces, tú teniendo ese principio bien en cuenta, pues las cosas van a salir mejor tarde o temprano, si es que te están yendo mal ahora mismo con tu negocio. ¿Cómo lo ves tú? Em, Estaba buscando porque me has recordado a un, a un post, una nota de Substack que ha publicado hoy, no, ayer. Jorge Hernández, ¿sabes quién es el de Liderazgo del Bueno? Pasó por aquí, Sí, por el sí, podcast sí, también. Que tiene así un sí, monete, me encanta el tío, la verdad, es un cachondo y me gusta mucho porque es que además se mete muchísimo con este tipo de cosas, ¿no? De las que estamos hablando. Y me has recordado esto del propósito, ¿no? Con el que utilizas Internet para, que a ver, aquí, para que la gente también entienda, estamos hablando de negocios, ¿no? Por supuesto, tú puedes entrar a claro, Internet para ver un vídeo de YouTube y aprender, no tienes por qué ir a hacer dinero si lo que estás haciendo es una búsqueda académica, si claro, estás jugando un videojuego, o sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de tu negocio, ¿vale? Ese sería el propósito último de cada vez que tú entras en Internet, ¿no? Si tú tienes un bloque de trabajo de oye, trabajo en mi empresa, ¿no? Trabajo en mi emprendimiento, ese debería ser tu objetivo, conseguir y filtrar en tu base de datos quiénes son tus potenciales clientes y cuáles no, y después, a raíz de eso, desarrollarlo, mejorarlo y demás. Eso de la base de datos es una cosa que eh, a mí me abrió los ojos, Luis Mongemalo, ¿sabes quién es? Yo he consumido claro. mucho a Luis y a Isra, ¿vale? Ya no tanto, Mm, porque su mensaje ya es muy repetitivo, ¿no? Es lo mismo siempre y les he cogido un poco el rollo, ¿no? Aún así, sigo leyéndolos de vez en cuando. Y en uno de eso, el Luis dijo, es que yo no sé por qué no estás haciendo una base de datos, ¿no? En uno de sus vídeos, me mm, parece que era. Y dije, claro, coño, es verdad. Sé que por qué no voy a tener yo mi propia base de datos de contactos, ¿no? Y a raíz de eso me puse, y bueno, tengo ahí ya cientos y cientos de contactos, ¿no? Para lo que sea, categorizados también, o sea, una base de datos que voy depurando, ¿no? Poco a poco. Y con esto de la newsletter, pues obviamente se va incrementando, ¿no? Y decía que estaba recuperando, estaba mirando, por eso estaba viendo en esta pantalla una nota de Jorge que puso ayer eh, por, por cómo yo creo que la gente entra a internet y se despista. ¿Sabes? O sea, tú estás trabajando en tu negocio y te despistas. Tú al final puedes estar invirtiendo, por ejemplo, en una suscripción o por ser parte de una comunidad de emprendedores o de lo que sea, ¿no? Y a eso se refería Jorge en esta nota, ¿no? Decía, vamos a un mundo fast, dice, Friendship as a Service, ¿no? En vez de SaaS, fast, ¿no? Friendship as a Service. Un mundo en el que la amistad digital impostada se puede alquilar por una cómoda cuota mensual, dice el tío. Un mm, mundo que prefiere la superficialidad falsa de una pantalla o una voz sintética que te den la razón frente a una amistad real que duele, ¿no? Y yo le respondía que bueno, sigue, ¿no? El post dice, ese es el mundo que viene, un mundo en el que pagarás una suscripción para hacer todo aquello que te hace humano, relacionarte con otras personas. Sé que esto es paradójico, pero deja de leer ahora mismo esto y vete a repartir abrazos y sonrisas, ¿no? El tío lo ponía como desde una perspectiva más humana, ¿no? Y es verdad, yo le respondía oye, tienes que ser consciente de que, tío, si estás pagando una suscripción para algo es para sacarle rentabilidad, ¿no? Normalmente, o sea, realmente. bueno, puedes pagar Netflix, ¿sabes? Y le sacas Mm, rentabilidad de manera indirecta, ¿no? Por así decirlo. Es como, oye, yo estoy pagando por mi entretenimiento, pero al final tú no pagas por no hacer nada, tú no pagas por tener amigos. O sea, pagar por tener amigos no se puede comprar. Hay cosas que no puedes comprar. El entretenimiento sí lo puedes comprar, ¿no? La honestidad, la sinceridad, la amistad son cosas que no puedes comprar. Y creo que muchas veces la gente en internet confunde eso, ¿no? Esto relacionándolo con esto que decías. Creo que la gente entra en internet y se pierde porque tiene muchas opciones. Esto también es muy psicológico y yo creo que tiene mucha relación con la newsletter y los impactos, ¿no? ¿Cuántos impactos recibimos a diario las personas, ¿no? Eh, exacto.
cuáles de esos impactos son buenos para nosotros y cómo sabemos o no si filtrarlos. Esto yo creo que es una cosa súper importante. Y yo no sé si tú, Eros, con este tema de... Es que está todo relacionado, tío. Con este tema de las newsletters, una cosa que veo yo mucho y te quería preguntar, esto que la gente llama vendehumos, ¿no? Típico de, he sacado un curso con el que te vas a hacer millonario, no sé qué, ¿sabes? Y sale con una Sí. foto con un Ferrari o alguna cosa así, ¿no? ¿Cuál es la mayor, tú que has estado mucho en redes sociales y en tema de la newsletter y tal, la mayor vendehumada, si se puede decir así, que has visto? Porque vivimos, o sea, durante un tiempo se vivió una tendencia muy fuerte de un curso para hacer 1 millón de euros en un mes o cosas así, ¿sabes? Ganas tus primeros 10.000 euros, ¿sabes? Y no sé cuánto de realidad esto. Yo nunca entré en un curso de esos, pero no sé si tú has tenido de cerca la oportunidad de analizar algún modelo así, de ver eso de cerca, de conocer a alguien que haya entrado por ese aro. Fíjate, no he conocido a alguien que ha entrado por ese aro porque justamente em, desde temprano o, tomé la mm, inteligente y divertida decisión de toparme con gente que sabe más que yo, que sabe mucho más que yo, y que justamente analizaba estos vendehumos y te decía, mira, tienes que evitar este tipo de personas en Internet. O sea, me topé con la gente que ya tenía 10 15 años de experiencia, que ya sabía, pues, que justamente hablando de cagadas ya la había cagado muchas veces, muchísimas más veces que yo, y pues básicamente me mostró el sendero lleno de flores y el camino tenebroso, ¿sabes? ¿Has visto el meme del camino que va como si el paraíso y El el camino que paraíso, va ¿no? hacia al castillo embrujado y todo oscuro, ¿no? Entonces, pero sí, los casos, bueno, el que todo el mundo conoce, el de Yados, ese es uno. Te diría ya yendo un poco más a Latinoamérica, el caso de Master Muñoz. Y lo que más me da risa de esos casos no es tanto el tema de lo que venden en sí, porque la mayoría los vende a través de una VCL y ni siquiera utilizan páginas de venta como usa la mayoría, sino que es un video, agenda tu llamada y te vendemos el programa o un curso, ni siquiera tanto explicando beneficios y resultados, sino más bien un checkout y ya está. La gente, la mayoría, como ve el estatus, ve lo que tú dices, el Ferrari, la casa en la playa, el chalet, todo eso, compra por inercia más que todo. Entonces, lo que me da más risa de todo es la letra pequeña, que nadie lee, pero que yo siempre leo. Y que es una letra pequeña así de grande, que justamente los hace inmunes a muchas denuncias, a la mayoría de las denuncias. Por ejemplo, si contratas a un muy buen abogado, pues por supuesto lo puedes tumbar. Eh, pero a esta gente que tiene estos estatus, eh, utilizan eso y tú lees en la letra pequeña que, por ejemplo, cuando se trata de finanzas, de trading, los he visto también de que te dicen, no, que nosotros no estamos dando asesoramiento de trading como tal, esto es simplemente una opinión. Cuando literalmente me estás dando un curso con una estructura, o sea, como un curso con una estructura con módulo uno módulo 2 módulo 3 que me hablas de resultados, es una opinión. Si es una Ya, opinión, haz un post de Twitter, ya, haz un artículo y ya total. está. ¿Tú por qué vas a hacer un curso? Sí, 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 no, O eso... haz una lo- o haz una newsletter pago. Si es que la gente quiere saber tu opinión por 5 euros, pues ya está. Pero no hagas un curso que se supone que te va a enseñar a obtener un resultado. Mm, Eso es una cosa, Eros, que yo ya te digo, nunca he pasado por el aro de eso, nunca he caído, ¿no? Yo creo en esa trampa que podamos llamar, ¿no? Pero sí que me ha interesado estudiar cómo funciona eso, porque yo veo, por ejemplo, la figura de Yados, ahora que la has mencionado, y si me paro a analizarlo desde una perspectiva objetiva, pienso, vale, ese hombre en realidad sí que vive en Miami, ¿no? Me parece que vive y tiene sí. uno o varios Lamborghini, vive en una Ujú, mansión. O sea, yo pienso, yo no sé si su fuente de ingresos es vender este tipo de cursos que nunca he consumido y no puedo opinar sobre ellos, ¿sabes? O si tiene ujú. otros negocios que es lo que le proporciona eso y él se apoya en esos negocios para
lo que sea, ¿no? En cualquier caso, hay parte como de su mensaje que he visto en algunos episodios de podcast, ¿no? Porque esto, eh, a mí hay una cosa que me gusta mucho y que yo comparto, ¿no? Cuando hice un directo con Carmina Lozano, ¿la conoces? Porque estaba también por aquí por Mm, Substack, que habla de sí, branding. me suena. Ujú. Ella hizo como una especie de análisis, ¿no? De mi marca. Y yo le decía que hay una parte de mí que es mucho más directa y más tajante en la newsletter, ¿no? Para precisamente evitar a la gente que yo considero que es tóxica, ¿no? Que tiene esa primera impresión de ti, te juzga, piensa que eres un machirulo pantano opresor, como hablamos en el podcast con Jano, y te tacha de eso, ¿no? Entonces yo ese tipo de gente no la quiero en mi comunidad, ¿no? Y trato de filtrarla con ese estilo de mensaje, ¿no? Pero después me gusta que la gente se acerque con confianza y, oye, me escriba, me pregunte, me hable. Quiero que la gente investigue, ¿no? Quiero que la gente desarrolle esa curiosidad, que es la que yo en realidad tengo, ¿no? Eso es lo que quiero que también tenga mi comunidad. Entonces, cuando me acerco al mensaje de Yados, digo, vale, este tío, o sea, hay un poco de disonancia, ¿no? En lo que él transmite, que parece que es como muy vacío, ¿no? Porque es, pues levántate a las fucking 5 a.m. y no seas un panza, no comas chopet y hazte 10.000 sentadillas, ¿no? Y dice, Mm, vale, quizá el mensaje de fondo es bueno y el cómo transmites el mensaje es muy superficial, ¿no? Es su forma y él ha construido una comunidad con eso. Pero en ese modelo hay algo que a mí no me encaja o que no me gusta, porque yo no lo haría así, pero hay otra cosa que es el resultado que está consiguiendo, que sí que es de mi interés analizar, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo me acerco y pienso, creo que su mensaje de fondo es bueno, creo que el cómo da el mensaje es malo, y sin opinar o sin poder opinar sobre ninguna de sus formaciones, ¿sabes? Sí que puedo decir que el tío ha construido algo mucho mejor de lo que hay otras personas que están intentando construir sin éxito porque no están usando métodos, ideas, conceptos o principios que son los válidos para construir ese éxito, ¿no? Por así decirlo. Y habrá gente que diga, guau, pero es que yo no quiero el éxito, el tipo de éxito que tiene Yadon, ¿no? Yo quiero una casa en el campo, comprarme unas vaquitas y plantar un huerto. ¿Vale? Pero es que para eso necesitas aplicar los principios que está aplicando Yados, por mucho que te cueste. No tienes que pensar en que Yados sea tu ejemplo de vida a seguir, pero sí entender qué principios utiliza la propaganda que usa Yados, la propaganda nazi, la propaganda de la Agenda 2030, ¿sabes? Todos estos son principios ultra básicos de ventas y de comunicación que, de nuevo, cuando estamos hablando de negocio, se nos va y olvidamos, ¿no? Esos conceptos. ¿Cuál, ¿Cuáles dirías tú, Eros, que pueden ser como tus básicos, ¿no? A la hora de trabajar? Es decir, tus principios, tus pilares. mm, yo empiezo primero con ese, con el que te mencioné anteriormente, filtrar y rechazar a las personas que no te van a comprar. Mm, Al trabajar en tema de creación de contenido, siempre me recuerdo a mí mismo que todo lo que se tenía que decir ya se ha dicho, pero como nadie estaba escuchando, se tiene que decir de nuevo, que es una frase de un premio Nobel de Literatura de hace mucho tiempo, André Gide, y es que, y voy a profundizar un poco más en esta frase porque creo que es clave, y de hecho creo que ya lo mencionamos en el tema de la repetición, pero es que la gente a veces no lo entiende, es que vamos a decir lo mismo toda la vida vamos a repetir el mismo mensaje. Lo único es que va a cambiar el mensajero y va a cambiar cómo ese mensajero representa ese mensaje. Y por supuesto va a cambiar el contexto. Quizás ahora va a ser en Substack, o en Twitter, o en LinkedIn. Mañana va a ser en Threads o en cualquier otra red social. Y la gente va a llegar un mensaje que ya se dijo hace 500 años, lo va a leer ahora en un nuevo contexto, a través de un nuevo mensajero, con un nuevo impacto, una nueva audiencia, un nuevo, con fama o lo que sea, y va a decir, wow, eso no lo había escuchado antes, wow, eso, Ya. locura, cuando es algo que ya se venía diciendo hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ya hablando un poco
metiéndonos en temas religiosos, que no soy religioso, ojo, pero que pues yo soy curioso con estos temas. Y que, por ejemplo, el mensaje de Jesús, amar a los unos y a los otros, eso es un mensaje que se viene repitiendo de toda la vida, o sea, miles de años, mucho antes de Jesús, muchas otras personas, muchos otros maestros lo han dicho antes, y es un mensaje que se repite una y otra vez, simplemente cambia el mensajero. Entonces, ahora lo que yo creo es que la clave es enfocarse en ser un mensajero de impacto. Y justamente, y volviendo al tema de los vendehumos, eso es lo que ha hecho Yados y lo que hacen pues la mayoría de los vendehumos, ser un mensajero de impacto. Ya luego a la hora de entregar un producto, un servicio, pues que tenga eh, validez, por así decirlo, pues eso ya no importa porque la gente ya se comió el mensaje y ya se Ujú, comió que pues tú eres el mensajero al que deberían escuchar. Y mm. por eso, analizando ya, volviendo al tema del análisis de los vendehumos, por eso es que tú te das cuenta que el contenido gratuito de los vendehumos es en teoría mejor que el contenido de pago. Tú mismo lo has dicho, el mensaje de Yados, si te pones a analizarlo, sí puede ser un mensaje bastante simple, pero es válido. Tiene sentido que si quieres tener éxito, pues te levantes a las 5 o 6 de la mañana. Muy poca gente lo hace. Y pues si te levantas a las 5 y 6 de la mañana y te acuestas temprano, por supuesto, puede que estés más enfocado. Aunque no seas una persona de levantarte temprano, puede que estés un poco más cerca de llegar a tus metas si haces eso. También puede que estés un poco más cerca si estás saludable. Porque si no estás saludable, pues por supuesto, trabajar se te va a hacer bastante complicado. No solo trabajar, tener una vida normal. ¿No? Si estás obeso, si pesas 120 kilos, para moverte te va a costar, la verdad. Entonces, mm, sí, su mensaje es válido. De hecho, ya hablando de ejemplos claros, pues ahora me encuentro con, no sé si debería mencionarlo, pero igual lo que sale aquí, Pau Ninja, no sé si te suena Pau Ninja. Me suena, pero no sé de qué lo he podido leer en algún sitio, lo he visto en alguna red social. Habla de varias cosas, habla de multipotencialidad, por eso es que habla de Ajá, varias cosas. Multipotencial, ¿no? Ese es el significado de la palabra. Y su contenido gratuito es de lo mejor que hay, sobre todo en YouTube, porque lo que sube son podcasts y pues yo prefiero consumir podcasts en YouTube que en Spotify, la verdad. Pero el contenido gratuito es lo máximo. Conozco una persona que entró a su comunidad y una pérdida total. No tanto por el contenido dentro de la comunidad, sino que no es una comunidad en sí. Tú entras a la comunidad y pues no hay comunidad. No hay gente interactuando todo el rato como debería ser una comunidad normal. O sea, simplemente, no sé, si me estás hablando que, y eso es lo que él dice, ¿no? Me estás hablando que tienes una comunidad de 1.200 personas y interactúan 3 al día, entonces, ¿dónde están las 1.200 personas? ¿Sabes? ya, Entonces va por ahí la cosa, pero lo que te digo, eh, los vendehumos saben muy bien llamar la atención. ya. Ese es su mayor virtud, llamar la atención. Luego de que te enganchan y luego de que te hacen pasar la tarjeta, pues ya de ahí en adelante se olvidan completamente. Y por eso son vendehumos. Cuando tú no te olvidas, cuando tú sigues la relación, que esa es la sutil diferencia, pues ya no eres vendehumo porque por supuesto estás preocupado o ocupado, mejor dicho, porque el que pasó la tarjeta pues sigue obteniendo valor. Sencillo. Mm, Entonces los vendehumos se quedan como a mitad de camino, porque simplemente no les conviene y quizás porque quizás no tienen tiempo para ello también. O sea, lo que tú has dicho, el tema de Yados puede que haga esto porque simplemente le dio la gana de ser famoso, porque antes de eso ya tenía dinero. O sea, no era un tema de que necesito vender cursos para hacer dinero cuando ya los tenía. ujú. Simplemente quiso ser una personalidad en internet y listo, y ahí está. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Esto, esto me ha recordado, o sea, profundizando en el tema de los principios, ¿no? Yo creo que la gente siempre tiene que quedarse no solo en el mensaje, ¿no? En la superficialidad. Aquí hay muchas ideas, ¿no? De mirar el bosque y no el árbol, o mirar Ujú, la luna y no el dedo, ¿no? Que se suele decir. Em, y eso, o sea, me ha recordado a dos cosas, ¿no? Esto que estabas diciendo. Primero, lo importante que es
y esto lo cuento para la gente que nos está escuchando, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que tú eres consciente de eso. No quedarte en el mensaje, sino buscar el principio que hay detrás, es decir, conocer la historia e indagar un poco. Muchas veces nos cruzamos con frases que nos gustan, pero no buscamos cuál es el origen, cuál es su procedencia. Encontramos una Sí. palabra y yo no tengo ningún tatuaje, pero hay gente que se tatúa la palabra y muchas veces ni O siquiera lo sabe lo que ponen en la significa. taza del café. Claro, Sí. sabe de dónde mi taza de café, Valencia, ¿sabes? Porque fui, ¿sabes? Nada de, ¿cómo se dice Sí. esto? Wanderlust, ¿sabes? Cosas así de Sí. frases de tal, porque no sabes de dónde vienen, ¿no? Esto me recordó a que hace poco descubrí que a lo largo de las civilizaciones históricas, desde la sumeria, egipcia, griega y después romana, todos tenían los mismos dioses, pero conforme se iban conquistando, esto lo descubrí hace poco, Eros, es una Ujú. curiosidad y me flipa, ¿no? Porque me gusta mucho también la historia. Porque creo que, o sea, soy una persona que cree que tenemos que estudiar nuestra historia para que no volvamos a cometer los mismos errores, ¿no? Pues por cosas de la vida me crucé con esto, ¿no? Todas las civilizaciones que han ido conquistando a las anteriores han ido quedándose con los dioses de esas civilizaciones, cuando antiguamente la gente creía en varios dioses, ¿vale? Ahora hay obviamente quienes creen en varios dioses, pero estas civilizaciones, por ejemplo, la Sumeria tenía el dios del inframundo, se llamaba Nergal, ¿vale? Esto es Mm. curiosidad para la gente que nos escucha. Sin embargo, Perdón. en la civilización egipcia, el dios de la muerte era Osiris. Cuando conquistaron, Ujú. o los egipcios se hicieron los más conocidos a lo largo del mundo, por su economía, por su lo que sea, conquistaron, se quedaron con las ideas de los dioses de Sumeria, pero por ejemplo, Nergal, que era el dios del inframundo, se pasó a llamar Osiris. Cuando los griegos eran los reyes del universo, Osiris pasó a llamarse Hades, que es el que conocemos. Y después de Sí. Hades, los romanos, que conquistaron o fueron los más conocidos en todo el mundo, pasaron a llamarlo Plutón. Pero el mismo dios era el dios del inframundo. Y todos creían en un dios del inframundo cambiándole el nombre. O sea, esto es un ejemplo Mm. para que veamos lo importante que es lo que nos ha dicho Eros, ¿no? De en cada época tiene su mensajero. Y tenemos que saber cuál es el mensaje, no pensar solo en el mensajero, porque el mensajero puede tener buenas intenciones, pero ese mensajero sabe algo más que ese mensaje. O sea, ese mensaje es solo una prueba de todo lo que sabe, ¿no? Tienes que investigar Sí. de dónde viene esa idea, cuál es el principio detrás de ese mensaje que nos está transmitiendo, ¿no? Y fíjate, aquí hay otra cosa que leí el otro día de Naval Ravikant, ¿sabes quién es? Sí, sí, claro. Ujú. Dice Naval que cuanto más antiguo es el problema, más atrás te tienes que ir a buscar la solución. Es decir, cuando hablamos de un problema de vender, por ejemplo, s- tú no buscas una solución para vender hoy, en nuestro tiempo, en el siglo XXI de Internet, porque llevamos muy poco tiempo con la inteligencia artificial, llevamos Ujú. segundos o microsegundos, te diría, del universo, de la existencia del universo, trabajando con la inteligencia artificial. Menos, o sea, un poco más con Internet, con dispositivos electrónicos, pero es que a- hay siglos y siglos y milenios, de hecho, de historia de gente vendiendo desde el principio. O sea, vender no es una cosa Sí, nueva. claro. Entonces, hay principios de la venta en las que tenemos que irnos a leer a autores de hace 300, 400 años y que nos repitan esas ideas, esos principios, para saber y mejorar nuestra venta, ¿no? Que decía Ujú. en ese mismo párrafo que si tu problema es usar la inteligencia artificial, pues tendrás que leer autores que hablen sobre la inteligencia artificial ahora, ¿no? En nuestra época, porque no vas a encontrar a nadie antes que tuviera ese problema, ¿no? Si lo que necesitas es aprender a conducir un coche o montar un coche, llevamos apenas unos siglos con coches, ¿no? No te puedes Sí, ir sí. a la época de Cristo, ¿no? No te puedes ir a leer la Biblia, no va a haber ninguna referencia a un coche que no sea de caballos, ¿no? Esto es súper, súper importante, tío. Y me alegro mucho de que lo hayamos tocado, de que lo hayamos mencionado. Es una cosa sobre la que
Yo quería hablar en mi newsletter, hablaré de ello, aparte de aquí en el podcast, de este breve bloque que hemos hecho aquí. No sé si quieres comentar algo más sobre esto de los principios o ya nos estamos enrollando mucho porque te quería hacer algunas preguntas de cosas que has ido mencionando, ¿sabes? De ideas. No sé si quieres rematar el tema con alguna idea sobre esto. Mm, yo creo que con esos dos principios voy bastante bien, la verdad. Cuando hablamos de negocio. Eh, mm, de nuevo, el primero es para ventas, el segundo es para creación de contenido. Quizás haría falta un tercero para como que cerrar la rueda o algo parecido. Pero ahora, eh, pues, Mira, principio, bueno, sí, otro principio de venta, disculpa que me acabo de acordar de uno, es que las personas, nunca serás lo suficientemente caro. Eso es un principio bastante, bastante jugoso porque digamos que te da la motivación para subir tus precios infinitamente. Bueno, infinitamente quizás no tanto, pero sí poder subir tus precios de vez en cuando sin ningún remordimiento. Y esto, mm, voy a decir que se me ha hecho bastante fácil aceptar este principio, pero hay personas que sé que les cuesta, que dicen que cómo yo voy a cobrar más de 1.000 euros por un servicio de 3 meses, que lo he visto, o más de 2.000, o más de 3.000, cuando hay gente que cobra 10.000, 15.000, 30.000 por un servicio. Bueno, justamente hablando de mentores y referentes, Luis Mongemalo, en el momento cuando vendía webs, cobraba 30.000 euros por una web. Y justamente el principio que él seguía era que, pues, si una empresa los contrataba, porque no era él solo, tenía una agencia, por supuesto, contrataba su servicio, eh, pues la excusa del que les contrataba, del decisor, era, bueno, pues yo contraté el mejor porque era el más caro. ujú, Entonces la gente tiene el sesgo de que, bueno, tengo que bajar mis precios o tengo que cobrar barato para que la gente me compre más. Cuando no es así, cuando hay gente que está dispuesta a pagar mucho más, y no solo eso, sin rechistar, sin estar un mes en el proceso de venta, sin enviar propuestas, sin enviar testimonios, que ese es otro principio también que llevo, que no lo mencioné al comienzo porque no lo sé, no lo siento tan fuerte teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, pero es que el tema de los testimonios a mí me parece irrisorio, el tema de estar todo el rato mostrando con quién has trabajado, ¿cómo se llama esto? Lo que publican en Behance, tu portafolio. No ajá. sé, ya se me va a ir el nombre. Que estar mostrando tu portafolio, haciendo propuestas, esos temas no, o sea, no ayudan a la venta en el absoluto. Lo que ayuda a la venta es saber vender. Y Ya. eso es lo que siempre digo. Entonces, em, sí, yo diría que para temas de servicios, o sea, tenemos el tema de no filtrar y rechazar a los que no te van a comprar, pero si quieres vender servicios, si quieres vender high ticket, no solo vender formación o low ticket, ten en cuenta que nunca serás lo suficientemente caro, que siempre va a haber alguien dispuesto a pagar más. Y tú te das cuenta de esto cuando tú subes tus precios y, por ejemplo, tú tienes un cliente y ese cliente, pues, no sé, te costó encerrarlo a un precio tal y subiste el precio y al rato te llega una nueva oportunidad de trabajo con alguien y esa persona te compra después de la primera llamada. O sea, la llamada, colgaron, pásame el link de pago y te pagan, que me ha pasado, que me ha sucedido. Y es como que, bueno, ¿y por qué me costó tanto cerrar el otro cliente el que le estaba cobrando más barato? O sea, al comienzo tú lo dices, bueno, pero ¿dónde está la lógica en esto? Mm. ¿Sabes? Justo, Es más dinero, supone que es un bloqueo. Dime. justo ese tema lo he estado trabajando esta semana y hablaré la semana que viene o sea, la semana que viene de cuando estamos grabando esto, ¿vale? Estamos grabando Mm, esto el 20 de junio. Esto no saldrá este fin de semana, sino que, bueno, ya veré cuándo sale, no sé exactamente cuándo saldrá. Pero la semana siguiente a la del 20 de junio voy a hablar de esto en mi newsletter, ¿no? Porque esta semana justo he estado trabajando mi proceso de venta en mi empresa, ¿no? No sé si lo sabes, pero yo he montado una empresa de humedades con mi padre, ¿vale? De reparar humedades. Ah, bien.
Sí, y dices bien porque tú tienes humedades. ¿Eros o qué? ¿Te No, suena, no? sino que tienes estás diversificando tus ingresos, lo cual es Claro. bastante inteligente. Sí, Entonces, en el proceso, ¿no? Ahora que en verano hay menos humedades, lo aprovecho ok, para hacer estas cosas más estratégicas, ¿no? Y durante el proceso de venta, una de las claves que estamos hablando ahí, que también podría ser uno de los principios quizá, ¿no? Y que muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué me cuesta tanto cerrar esta venta y esta me ha costado menos, ¿no? Pues mira, ah, primero, una cosa que me he dado cuenta del análisis que he estado haciendo es que tienes que conocer cuál es tu cliente. Eso es súper importante. Tienes que conocer también cuál es tu proceso de venta real. O sea, no estamos hablando de que vendas chicles, que puede ser inmediato. Nosotros lo que vendemos, por ejemplo, es un servicio en el que haces una reparación. Entonces, el proceso de venta muy pocas veces va a ser de un día para otro, pero si se extiende más allá de una semana la respuesta, yo, por ejemplo, ya lo descarto, ¿vale? Por ah, experiencia, ¿no? sí, Por el ratio, ¿no? Em, Porque al final tú acabas estudiando, ¿no? O deberías acabar estudiando cuál es el tipo de cliente que tú estás buscando, ¿no? Cuál es el tipo de cliente que más se beneficia y que más te beneficia a ti de los servicios que tú das. Eso yo creo que es un punto clave, ¿no? Y después, obviamente, saber fijar el precio de tu servicio y de tu negocio, que eso lo vas a hacer no solo en base, que hay mucha gente que se centra solo en los costes, ¿no? De producir algo, ¿no? O en el coste de mi tiempo, ¿no? Sino en realmente saber, o sea, entender cuál es tu margen y qué es lo que tú quieres ganar de eso, ¿sabes? O sea, hay gente que se beneficia, se conforma simplemente con cubrir, ¿no? El mínimo y tener un pequeño del 10-30% tal. Em, entran en este bucle de hacer la pelota al cliente tal, o de dorarle mucho, ¿no? Que se dice la presión, el ah, presupuesto. Oye, mire, estos portfolios, ¿no? Que decías tú, no dejan de ser una excusa de decirle al cliente, oye, por esto deberías contratarme, ¿no? Y ah, tenemos que pensar siempre en que tú tienes que montártelo lo suficientemente bien como para atraer clientes y no ir tú a buscarlos, ¿vale? O sea, tú siempre puedes ir a buscar clientes de manera activa y eso va a ser mejor que no hacerlo, ¿vale? Pero tu estrategia a largo plazo tiene que ser atraer a los clientes, ¿no? claro, Con este tipo de cosas, con, oye, no tienes por qué enseñar siempre los testimonios o enseñar siempre tu portfolio. Es decir, tus testimonios y tu portfolio tiene que ser una parte de tu mensaje y de tu comunicación para que no sea una justificación a un cliente de por qué tienes que comprarme porque este cliente ha dicho esto bueno de mí o este portfolio, sino ah, decir esto es lo que dicen los clientes de mí. Si tú quieres me contratas, si no, no me contrates, me da igual, ¿sabes? Porque ah, no te necesito como cliente, ¿vale? El momento en el que el cliente detecta que lo necesitamos como cliente es cuando en realidad ahí ya estamos enfocando mal la venta, ¿no? Esto es una cosa que yo he aprendido a base de palos, por así decirlo. Eh, y que también tienes que examinar un poco tu situación. Es decir, si tú estás empezando, como nosotros, que nos ha pasado que empezamos este año con esta empresa, yo no puedo permitirme penetrar en el mercado con las estrategias de gente que ya tiene una penetración muy grande en el mercado o de empresas que tienen una penetración muy grande en el mercado. No te digo que tires tus servicios, pero sí te digo que tu estrategia, si lo que estás haciendo es ofrecer un precio bajo, no solo le ofrezca ese precio bajo al cliente, sino que le pidas que haga algo más para ti. Por ejemplo, esos testimonios, por ejemplo, que se graben un vídeo testimonio, que lo que sea, ¿sabes? Que tú puedas compartir unas fotos de los trabajos que has hecho para él en tu comunicación. Es decir, el precio, ¿no? Esto es como lo que vemos en redes sociales, ¿no? Cuando no pagas por una suscripción, el precio eres tú, ¿no? El pago eres tú, ¿no? Son tus datos, ¿no? Pues esto igual, exacto. ¿no? Cuando tú le estás ofreciendo un servicio barato a un cliente, tú no te tienes que conformar con el precio barato para cubrir los costes, sino que tienes que conseguir algo más, ¿no? Conseguir la imagen, que te deje esa imagen, que te deje un testimonio, que te deje algo que te sirva para comunicarlo y atraer más clientes. Ese tiene que ser, yo creo, el objetivo final. Y
Hostia, Eros, nos estamos yendo ya a la hora, ¿eh? Yo todavía tengo preguntas. Eh, Tengo ideas, ¿no? A mí yo quería preguntarte, porque tú estás en Substack y en LinkedIn, ¿no? sí, ¿Por qué sí, eliges sí. estas redes sociales? Bueno, LinkedIn porque es la mejor red social para vender servicios y yo dependo en un 80% de vender servicios. Y Substack, pues fíjate que no es algo con una estrategia tan estructurada, simplemente estoy probando cosas en Substack, estoy tanteando Substack. Importé mi base de datos de correos de pues mi gestor a Substack y lo que más busco en Substack, digamos que la idea principal es colaboraciones, cosa que me cuesta conseguir por LinkedIn, porque por LinkedIn sí he conseguido colaboraciones, temas como eh, tener este tipo de charlas contigo, hacer masterclass, pero yo llegué a Substack y ya tenía 3 colaboraciones, y tenía una semana, cosa que en LinkedIn en la vida Ya. hubiese sucedido. Entonces Substack, más que conseguir clientes, lo veo más como una red colaborativa. Pues igual estoy haciendo pruebas de ventas con mi lista a través de Substack. Sé que no va a ser un triunfazo porque por lo que estoy viendo, Substack para vender como tal en tu lista de suscriptores gratuita no viene tan bien. Substack, por lo que estoy analizando, viene mejor para temas de tener una newsletter de pago y que no quieras gestionarlo con tu propia web, tu propio servidor y todo el tema, sino que pues que Substack se encargue, tú conectas el Stripe y ya está. Entonces yo lo veo por ahí. Pero Substack para mí es eso. Para rentabilizarlo, yo lo veo tema de colaboraciones y newsletter de pago. Pero yendo de nuevo al punto, sí lo elegí por LinkedIn de nuevos servicios, Substack colaboraciones. ¿Y Mm, por qué no, por ejemplo, Twitter, ¿sabes? ¿Por qué no eliges, no sé si Twitter o Facebook? Es que tampoco sabría decirte si no la uso, ¿sabes? Pero Twitter sí lo he usado mucho, sigo publicando ahí. LinkedIn también y Substack, ¿sabes? Pero o sea, te mm, pregunto esto porque una de las cosas que me estoy planteando, y lo he pensado mucho, ¿eh? Y no sé, igual la gente que nos está escuchando justo en esta parte, puede contarnos cuál es su impresión, cuál es su idea sobre las diferentes redes sociales, porque a mí hay veces que me entran ganas de coger mi base de datos de Substack y llevármelo a un mail interno, ¿sabes? A una newsletter mm, clásica de toda la vida, porque todas estas colaboraciones en Substack o todos los podcasts, todos no, pero la mayoría de los podcasts que estoy sacando son con gente que conozco a través de Substack o que me recomiendan y que están en Substack también, ¿vale? Porque hay gente que ha venido de fuera que no está en Substack, creo. No sé si han pasado todavía por el podcast, pero son gente que la mayoría tiene Substack y demás. Entonces, es cierto que las colaboraciones en Substack pasan muy bien y yo también creo eso, pero a veces como que me entran ganas de llevármelo a una newsletter clásica y hacerlo completamente hermético porque siento que me pierdo en intentar publicar en diferentes plataformas, ¿no? Creo que LinkedIn es muy importante para la parte de presencia como negocio, ¿sabes? Para mi empresa mm, Humedades, entonces creo que tengo que estar ahí. Y Substack también, porque al final es mi plataforma para la newsletter, ¿no? Y puedo compartir también el podcast este, aunque también lo comparto en YouTube, en Spotify y demás. Pero está llegando un punto en el que se me hace ingestionable como compartir en tantas redes sociales, ¿no? Entonces por eso te hago la pregunta de decir, oye, al final también para que la gente sepa, ¿no? El alcance. Yo grabo este podcast y lo subo a Substack con una descripción, a YouTube y a Spotify. Eso me tira media hora, ¿sabes? Que no es mucho porque los podcasts no los edito, no los corto, no tal, no sé qué, ¿no? Le hago una pequeña edición del audio y listo. Pero después, por ejemplo, las notas que publico en Substack, las publico en Substack, en LinkedIn y en Twitter, ¿sabes? mm, Y sí, me hago bloques, me programo y demás, pero no sé hasta qué punto me está resultando rentable mentalmente pensar en estar en las tres plataformas. Entonces, últimamente estoy tendiendo a pensar en hacerme lo más hermético posible, ¿sabes? Pero no sé cómo me puede beneficiar eso, aparte de la tranquilidad, ¿no? Por eso te hacía la pregunta, ¿no? De, oye, ¿por qué eliges esas redes sociales, ¿no? mm. Fíjate, yo siento que va a depender mm, en el punto en el que está tu negocio actualmente. Si tu negocio está facturando de maravilla, eh,
pues no importa mucho si estás en una red social o en tres o en cinco mientras te dé tiempo y no te, vamos a decirlo así, no te bloquee de atender a tus clientes y de vivir tu vida con tranquilidad, pues hazlo, porque yo siento que, por un lado, la omnicanalidad es inevitable. Si quieres tener impacto en Internet, la omnicanalidad es inevitable. En algún punto tendrás que llegar ahí, pero para llegar pero lo ideal es llegar a ese punto lo más tranquilo posible, que no se te haga cuesta arriba y que por supuesto puedas manejarlo eh, sin ningún problema. Pero de nuevo, yo elijo Substack, es por eso, tema de colaboración. Y LinkedIn, bueno, LinkedIn de toda la vida. Bueno, quizás no de toda la vida, pero sí ya hace un tiempo he estado metido ahí. Y pues, bueno, ahora como mi negocio está enfocado en servicios, mi mayor foco está en LinkedIn. Si tu negocio, por ejemplo, ahora, no lo sé, no sé en qué está enfocado ahora, ya después me dirás, eh, si está enfocado en vender infoproductos, mm, y tienes el presupuesto para invertir en publicidad, yo no me daría mala vida en estar en todos lados. Yo me enfocaría en invertir en publicidad, llevar gente a mi lista y venderles desde ahí. Y ya está. Si me Tú, sobran 500 euros, 1000 euros mensuales para invertir en publicidad, eso justamente lo quería. Si vendiera infoproductos, solamente. tú Formación, es decir. no, tú no eres muy fan, ¿no? Eros del el lead magnet, ¿no? No, la verdad que no soy tan fan. Em, no lo veo mal para crecer listas. De hecho, los clientes que gestiono, el 99% de sus listas vienen de lead magnets. Bueno, hay uno que, no sé, como bueno, hay uno que no, hay uno que justamente como el 20% vende en el Magnets, pero el otro por ciento viene webinars. O sea, que al final es algo, un contenido gratuito, lo consumieron, Sí, un lead entraron a magnet. la lista. Un lead magnet, básicamente. Em, pero si tienes la posibilidad de invertir a tope en publicidad, hazlo. O sea, es decir, si tienes un negocio aparte o ya vienes construyendo tu negocio de manera tradicional o haciendo emails en frío, por ejemplo, vende servicios super high ticket, 10.000 por cliente, una cosa así. Y tienes 3 4 5 clientes, tienes la capacidad de invertir en publicidad y no tienes que estar todo el rato publicando en redes sociales, pues hazlo. Ahora, si no tienes esa capacidad, pues sí, está en todas las redes sociales posibles. Igual también de nuevo depende un poco del feeling que tengas con las redes sociales. Yo conozco a un referente que se llama J.K. Molina, no sé si te suena, Raúl. Sí. Fíjate, J.K. Molina está en todos lados. Y J.K. Molina hace 100.000 dólares mensuales. Entonces, aquí el depende es bastante grande. Porque de nuevo, si te da la vida y si quieres hacerlo, puede ser omnicanal. Y justamente J.K. Molina hace algo parecido a lo tuyo, que bueno, hace un tweet o bueno, aplica lo de la cascada de contenidos. Que es algo que pues si creas contenido tienes que saber. Que cada vez contenido creas un contenido grande, por ejemplo, un video en YouTube, 1 hora, y ese video en YouTube lo subdivides en un carrusel, y luego lo subdivides en un artículo, y luego ese artículo en varios posts, y esos posts en varios tweets, y ya está. Y creaste un solo contenido, de ahí sacaste varios. Puedes aplicar eso tranquilamente haciendo 100K al mes, o haciendo 10, haciendo 5, haciendo 3. Pero ya depende de ti, de cómo tú te sientas siendo omnicanal. Pero al final del día yo creo que eh, todas las personas, si quieren tener un impacto muy grande en Internet, tienen que ser omnicanal. Yo ahora porque ahora no me interesa, ahora me interesa estar tranquilo con mis clientes. Pero si en algún momento yo digo, mira, quiero armar, no sé, una academia, así decirlo, y quiero formar gente, y quiero ser famoso, o algo por el estilo. De la nada se me ocurre ser famoso, tener fama. Yo tengo que ser omnicanal, no me sirve de nada estar solamente en LinkedIn, porque en LinkedIn me conoce mucha gente, pero en Substack no soy nadie, en Instagram no Ujú. soy nadie, en Twitter no soy nadie, y en la calle pues mucho menos. De hecho, esa es una, y aquí divagando un poco, esa es una de las desventajas de Internet. Hay un ejemplo también bastante claro, por ejemplo, Frank Kern, no sé si también te suena, Mm. es un referente ahí de marketing directo. eh, Frank Kern en Internet, de los más famosos que hay en temas de marketing, ventas, publicidad. Fuera de ahí no es nadie. Sí, esto es algo que se está viendo mucho, ¿no? Últimamente. Ujú. Internet es un altavoz que nos permite llegar a mucha gente, pero después en la calle, o sea, parece como que no somos conscientes de que
aunque mucha gente pueda ser muy famosa, Mm, si no se le ve o no se sabe quién hay detrás, es decir, visualmente, ¿no? Como pasaba antiguamente en la tele, la gente no se mm, hace famosa. Por eso hay mucho. Se ha puesto de moda, ¿no? Este término de. ¿Cómo es? El rico silencioso, ¿no? O hacerse rico silencioso o algo así, no sé cómo se sí, llama exactamente. Que es muy. Bueno, pues yo creo que un ejemplo de esto pueden ser estos, ¿no? Irra Bravo, Luis Monge Malo, que cualquiera que se los cruce por la calle, o sea, los tíos ganarán, no sé si millones de euros. El Irra Bravo, creo que alguna vez ha mencionado que ganaba millones de euros en 3 meses, ¿sabes? Con mm, algunas campañas que ha hecho. Y ese tío, o sea, tú lo ves que va por la calle, va con una camiseta blanca, unos vaqueros y una gorra, ¿sabes? Y tú lo ves por la calle y dices, el tío va a comprar la fruta, ¿sabes? Porque va con un carrito de la compra. Y no te piensas que es millonario ni que va. Entonces, esto también es importante que la gente lo sepa, que en la calle hay más gente que en internet, siempre. Y, siempre. y tenemos que ser conscientes de que, aunque a ti te consuman 50.000 personas, en tu barrio, probablemente, si vives en una zona relativamente céntrica y urbana, hay más de 50.000 personas en 1 kilómetro a la redonda, ¿sabes? Sí, y te Entonces, conocerán tus padres y ya está, tu exacto, te familia, conoces tus padres y los vecinos de al lado tus porque amigos, sí, le ibas a claro. pedir sal desde pequeño, ¿sabes? O coincides con ellos en la piscina, si tienes. Pero, ostras, eso también es un tema que tenemos que sacarnos de la cabeza, ¿no? Que hay muchos influencers que se están haciendo famosos y se creen lo más por esto, ¿no? Y al final o sea, no dejan de ser una imagen y un producto, ¿no? Cuando ellos mismos están todo el rato en internet, acaba siendo esto, ¿no? Entonces, yo creo que también es bueno, como reflexión así casi final del episodio, em, que en esa dispersión que hablábamos antes, que muchas veces entramos a internet y no somos capaces de poner el foco en nuestro negocio, tampoco te despistes en ser tú el producto. Es decir, tú eres, como decía antes Eros, el mensajero de algo, ¿no? Céntrate en esos principios y en enriquecerte, ¿sabes tú? Tanto a nivel económico como a nivel intelectual, yo creo, ¿no? Em, y no te centres en ser tú el producto, que muchas veces nos vendemos. Esto es el caso de OnlyFans, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué va a Sí, pasar con esas señoritas, que son la mayoría exacto. señoritas, que venden su imagen, ¿no? Mm, Por esto, ¿no? Por dinero. Oye, pues es que al final todo pasa, ¿no? Ellas están siendo el producto y yo creo que, fíjate, hay algunas que lo han hecho muy bien, porque he visto algunas entrevistas de algunas chicas y demás, em, y están montando negocios a raíz de eso, ¿no? Esto es como lo típico del futbolista. El futbolista es el producto, ¿no? Hasta que se da cuenta en su carrera que tenía que haber invertido en algo, ¿no? En una empresa, en una fundación, en montar algo, ¿no? Mira Beckham, qué bien lo hizo. claro, Que incluso se puso una ley totalmente. a su nombre, ¿no? La ley Beckham, de lo bien que Mm, lo hizo el tío, ¿no? Yo creo que este es como el propósito último, ¿no? Diversificar también, decía Michael Jordan, Eros al justo me principio. acabo de acordar. Jordan, eso es, Jordan, también. que ha hecho dos, porque lleva ya, bueno, su patrimonio neto va por los, creo que ya 2 billones de dólares. Sí, sí, sí. Mm, A ver, al final mm, el tío en sí está siendo un producto. O sea, él siempre va a ser un producto porque ha sido un jugador, ¿no? Todos los jugadores sí, famosos de fútbol, de NBA, todos los famosos acaban siendo ellos mismos el producto. El tema es que seguro Jordan está sacando más rentabilidad de los negocios ahora mismo, o que a lo largo de su ujú, trayectoria ha conseguido por ser un producto entonces, que por ser un producto ahora. O sea, ahora nadie quiere a Jordan porque sea Jordan, ¿sabes? O sea, en el sentido claro, de Jordan hoy no es nadie más que una figura histórica. Entonces eso es lo que paga la una gente, ¿no? Lo leyenda. que él ha Ujú, construido a lo largo de todo ese tiempo. Pero bueno. total, Hostia, yo no me quiero ir sin hacerte dos preguntas, Eros, porque hemos dale. hablado de dos temas. La primera es un tema que has mencionado, ¿no? Lo de poner un precio high ticket.
tú no sé si vendías tus servicios, era un trimestre 4.000 euros, ¿no? Algo así, ¿o cómo es? Sí, trimestre 4.000 euros, sí. Cuatro Ujú, mil pavos. Em, ujú. ¿El servicio que tú haces es una gestión de newsletter, gestión de contenidos? ¿Cómo es eso un poco? Bueno, fíjate, has mencionado los dos, gestión de newsletter y gestión de contenido. Por un lado, yo digo gestión de newsletter, pero realmente es gestión de base de datos, Ajá. porque dentro de el email marketing hay un tema técnico que es la reputación del dominio. Y la reputación del dominio se basa básicamente en qué tan bien eh, te muestras ante los ojos de los servidores de Gmail, de Outlook, de Yahoo. Ujú, Y esto es bastante clave porque, bueno, si vendes por email, que ellos te vean bien significa que vas a llegar a bandeja de entrada principal y que llegues a bandeja de entrada principal significa que vas a vender más a través de email. Si no haces eso, pues los resultados van a caer. Así que ese tema de entregabilidad tiene mucho que ver con la gestión de la base de datos, de cómo está segmentada esa base de datos, si hay emails basura, si hay emails activos, inactivos, y por supuesto qué herramienta estás utilizando. No, no todas las herramientas sirven para email diario. Mm, Depende también del contexto del negocio, qué herramienta viene mejor, qué herramienta no viene tan bien. Y pues sí, por supuesto, la creación del contenido que sería como un 50%, 60% del trabajo. Y aparte de eso, bueno, que todo esté alineado con la base del negocio, el modelo de negocio, las ofertas. Porque no es solo que crees buenos emails, emails entretenidos y que al final venden cualquier cosa que no esté alineada con el negocio, o que simplemente el producto o servicio no esté alineado con una oferta que realmente pues no haga dudar al comprador, porque la idea es no hacer dudar al comprador sobre si tiene que pasar la tarjeta o no. O sea, tiene que haber o un sí o un no. O no quiero lo que me estás vendiendo o sí lo quiero. No un tal vez. El tal vez hay que minimizarlo lo máximo posible, no eliminarlo porque de nuevo no somos perfectos y sobre todo si crecemos listas de correos de gente gratuita, pues siempre va a llegar un amante de lo gratis a querer llevarse 200% de valor por nada. ujú. Entonces, pero sí minimizar eso para que pues por supuesto no frustremos nuestro trabajo. Esto es Entonces una eso es cosa, lo ¿no? que hago Que básicamente. es una cosa que se suele decir, ¿no? El quizá o el estoy interesado pero a futuro, ¿no? Es Mm, un no camuflado de generosidad, ¿no? sí, exactamente. De amabilidad, ¿no? A mí, o sea, por suerte, me ha pillado en una etapa en la que ya sé algo y he estudiado y leído y visto mucho y he intentado mucha venta también. Em, y ya, bueno, yo cada vez que hablo por teléfono con un cliente, ¿no? Porque nuestro embudo de ventas es a través de la publicidad de Google Ads y el posicionamiento web y demás. Estamos haciendo un trabajo bastante fuerte de SEO ahora mismo, cambiando la página y todo. Y, y el embudo básicamente es una llamada de teléfono de la que hay que sacar una visita, ¿no? Y Mm, en esa visita, si tiene, obviamente, porque nosotros, por ejemplo, ¿no? Porque la gente entienda con datos tangibles, nosotros trabajamos humedades, pero una fuga de fontanería no es una humedad, solo tiene que arreglar un fontanero, no una empresa de humedades. claro, ¿Vale? sí. Entonces, hay muchas veces que te llama porque es una humedad, ven una humedad al otro lado y a lo mejor es una fuga de fontanería y tú tienes que ser capaz de distinguir eso en una llamada de teléfono, ¿no? Mm, Cuando se da la visita, cierras y consigues darle el presupuesto a esa persona, ¿no? Muchas veces, porque es sencillo, puedes hacer el cálculo del presupuesto en el momento y dárselo en la misma visita, y eso es genial. Y hay otras veces que no, ¿no? Que dimensiones, la estructura, tienes que consultar datos técnicos y tal. Tienes que ir a hacer el presupuesto. Entonces, cuando después haces la llamada o el mensaje de seguimiento y te dicen, bueno, estoy interesado a futuro, o me lo tengo que pensar, o tengo que hablar con no sé quién, mm, para mí eso es directamente, o sea, salvo que yo sienta que hay una verdad muy profunda en ese mensaje que me está diciendo, ¿sabes? Para mí es un descarte automático, porque es una pérdida de tiempo estar detrás de una persona que tú sabes que no quiere tu producto, ¿sabes? Después le puedes dar seguimiento de manera repetida
con otro tipo de mensajes, ¿no? De, oye, pues, no sé, lo metes en una lista, por ejemplo, de correo, oye, pero Mm, ya algo automatizado, o sea, no algo que a ti te quite ese tiempo de invertirlo claro, en realidad en tu negocio, ¿no? Algo automatizado que sea, oye, pues porque tenías este tipo de humedad, recuerda esto, o hemos encontrado este estudio, no sé qué, y eso mandárselo a una lista, una base de datos que está categorizada como descartados, pero con problemas de humedad, ¿no? Me lo invento. Pero ya, ah, ya. nosotros, por ejemplo, no hemos llegado todavía a ese punto, pero es una cosa que tengo en la cabeza que obviamente quiero hacer. Porque es que se van a convertir, uno de los principales problemas también que hay en este mundillo de las humedades es que la gente, y esto solo lo puedes saber cuando has analizado al cliente, la gente desconoce tanto los problemas de humedades que se creen que a lo mejor cambiando las ventanas arreglan los problemas de humedades. O Mm, no saben de dónde vienen las humedades. No saben distinguir entre una fuga, entre una humedad real que tratan empresas especializadas. No son conscientes del coste que tienen los servicios. Nuestro servicio mínimo, por ejemplo, son 1.500 euros. O sea, solo 1.500 euros, ¿vale? Eso si estás en un radio de media hora de actuación. Pero claro. servicio medio, nuestro ticket medio son 3.000 euros, 4.000 euros, ¿sabes? Ahora mismo, que estamos empezando, ¿sabes? Y Em, justamente, y disculpa que te interrumpa, Raúl, quiero puntualizar algo que me acabo de recordar, y este es otro principio, quizás, que es que cuando estés empezando, no puedes cobrar menos de lo que cuesta un iPhone. Y esto lo decía mucho mi mentor, bastante, y yo lo sigo repitiendo. Ahorita el iPhone 16 Pro Max cuesta, no sé, sí, mil 2.000 euros. cuatrocientos 1.500 algo Sí. así. Bueno, si tú cobras menos que eso, pues ya te estás desvalorizando. Ujú. No puedes cobrar menos que eso por un servicio. Pues Entonces, eso genial. es una de las cosas que la gente también no se espera. Como no sabe cómo funciona el mundo de las humedades, por completo desconocimiento, no hay educación respecto a eso. Mm, Em, la gente lo desconoce y no conoce la magnitud del problema y la magnitud del coste también, ¿no? Que les puede suponer arreglar eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que la gente no confíe directamente en que lo que tú le has dado es la opción real, ¿vale? Porque se combina también, como la gente se piensa que se pueden arreglar las cosas cambiando las ventanas, cambian las ventanas, pero no se arregla. Entonces, al no arreglarse, ya han probado una solución casera que llamamos nosotros, o por mm, ejemplo, tratan de limpiarlo o tratan de pintar encima, pero vuelve a salir el problema, ¿vale? Esto es lo que pasa con las humedades. ya. Entonces, Sí, sí. la gente utiliza soluciones caseras y acaba llamando después a una empresa de humedades, ¿vale? El tema aquí, Mm, que este es como mi análisis después de tanto tiempo trabajando con clientes, es que, primero, la gente no sabe la magnitud de los problemas que tiene, la gente utiliza soluciones caseras y luego llama a especialistas y la gente no se espera que sea tan caro y pide otras referencias. Eso siempre pasa. Entonces, en ese proceso que hace que el proceso de ventas se alargue muchísimo, la única solución y la única alternativa que tú tienes para recordar, para que la gente te recuerde, es hacer ese tipo de iniciativas, ¿no? De, oye, acuérdate que tú tienes este tipo de humedad y hacer como mails de seguimiento de información, de educación, de... ¿Cómo se llama esto? Reengaging al cliente, no sé cómo se sí. diría, hay una palabra concreta para eso. Sí, Sí, recaptación, reengagement, ¿no? Recaptación de clientes o retargeting algo así. también le dicen. Sí. Mm, Eso es retargeting, cosas así, ¿no? Entonces tenemos que implementar, o sea, es una como de mis obsesiones comerciales, ¿no? Para este verano. Tenemos que implementar eso en mi empresa porque no puede ser que esos clientes se escapen. O sea, de hecho ya cuando empezamos a principio de año, que han pasado 3 o 4 meses desde que empezamos finales de febrero, principio de marzo, ya ha habido clientes de esa época que nos han llamado, oye, que sí, que al final vamos a hacer todo lo que hemos probado no funciona. O sea, confirmando esta teoría que yo tengo, ¿no? Entonces esto es mm, genial, porque sé que el retargeting ese que voy a hacer va a funcionar muchísimo mejor. Entonces tengo que planearlo y estructurarlo bien, ¿no? Y ahí estoy, ¿no? En eso que decía que estoy ahora desarrollando un poco esa estrategia. Me va a costar, pero volvemos al tema principal del episodio, ¿no?
tienes que conocer no el mensaje y hacerlo como llados. Levántate a las 5, no seas un panza y comas chope y ponte a hacer unos burpees. Olvídate del Perfecto. mensaje y céntrate en los principios, ¿no? Yo hasta que no entendí estos Sí, principios no era consciente de que me tenía que poner a desarrollar esa estrategia. Así que si no conoces eso, yo creo que tampoco puedes ponerte a pensar en qué tengo que hacer para fijar el precio, ¿no? Que por eso te preguntaba, ¿no? Tú lo pones con 4.000. Tienes que saber primero todos estos principios y tener esa información, ¿no? totalmente, totalmente. Igual lo que te digo, o sea, imagínate tener como principio no cobrar menos que un iPhone. Porque si te pones a ver, Es buena esa, ¿eh? justamente, bueno, ahora teniendo en cuenta cómo está el iPhone, cómo está la marca Apple, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Porque el iPhone 16 es lo mismo que el iPhone 14, que el iPhone 13. Quizás yo no que el iPhone 12 sí ha habido una que otra mejora, pero es que los últimos tres han sido lo mismo. Entonces, como tú, con un servicio que se supone que da muchísimo valor, que resuelve un problema bastante grande, eh, vas a cobrar menos que algo que, pues, donde no hay innovación y que resuelve el problema de la misma forma que lo ha hecho en los últimos 3 años. No tiene sentido. Y volviendo al tema de retargeting, de lo que dices tú yo lo llamaría más reengagement, ¿sí? Tiene bastante sentido lo que dijiste, reengagement. Eh, es súper clave la repetición, súper clave porque es que, y bueno, y aquí justamente los principios van saliendo mientras vamos conversando, ¿no? No sabes cuándo alguien te va a comprar. O sea, esto del Customer Journey que se habla mucho, que yo me cansé de verlo en todos los cursos de marketing que hacía y en los libros que leía, tienes que saber el Customer Journey. Y es como que, pero el Customer Journey no es exacto. ¿Para qué yo voy a estudiar algo que sé que no se cumple con exactitud? Porque alguien llega a mi newsletter y me puede comprar en el primer correo, o a los 7 días, o a las 3 semanas, o a los 3 meses, o a los 6 meses, o a los 2 años. Y yo no sé cuándo va a hacerlo. Eso sí, yo no puedo depender del azar, yo no puedo depender que, bueno, vamos a ver si en algún momento se acuerda de que el otro día le vendí esto. Tú vas a seguir todos los días repitiendo tu mensaje, hablando por supuesto del problema, que ese es clave. No puedes estar todo el rato, lo que dijimos al comienzo. Está bien de vez en cuando lanzar tu opinión, pero no es que todo el rato vas a estar, bueno, sí, la Agenda 2030, las feministas, el Trump. No, no todo el tiempo va a ser eso. Tienes que hablar sobre el problema que le interesa a tu audiencia y por supuesto cómo relacionar eso con tu solución. Que tu solución tiene que, por supuesto, tener algo, algún punto diferencial comparado con las otras soluciones que hay en el mercado. Pero es así, o sea, es tema de estar ahí todo el rato, lo más frecuente posible. No necesariamente tiene que ser diario, pero es lo que yo recomiendo. O sea, ya cada quien tendrá su perspectiva sobre el tema de la frecuencia, pero desde ya te digo que una vez a la semana no va a funcionar, ni mucho menos 2 veces a la semana, 2 veces al mes, ni mucho menos una vez al mes. Entonces, Sí, ahí lo dejo. o sea, también esa idea yo lo pienso y digo, oye, es más probable que tú ahora al principio, cuando te conocen poco, tengas más probabilidades de que te lean si sacas una newsletter o un mail todos los días que si sacas uno al mes. Porque cuando la gente te ha leído un post y dice, ¡oh, este post es maravilloso! Y al mes siguiente sacas el siguiente, por mucho que tú te hayas currado el primer post, al mes siguiente la gente ya se ha olvidado de ti, ¿sabes? O sea, Totalmente. estamos en un nivel en el que, y muchos que nos estén escuchando caerán en la cuenta de esto, pero estamos en un nivel en el que no, o sea, no nos acordamos ni de lo que hemos desayunado esa mañana, ¿sabes? Mm, ¿Cómo piensas que la gente se va a acordar de ti si no hablas con ellos todos los días, ¿no? Ese es un poco como ya. el mensaje final, ¿no? De ese principio de la repetición. Eros, la última pregunta que te quería hacer es ¿cuál ha sido tu mayor cagada en esos emprendimientos, ¿no? En esas ideas, en esos proyectos que has tenido. La mejor cagada. No, no, la mayor, la eh, mayor, la mayor ah, cagada. bueno, precisamente la mayor cagada ha sido, creo yo, la mejor cagada, Ajá, porque esa mejor cagada me ha llevado hasta donde estoy ahora. ajá, Digamos que fue parte del proceso.
pensar que PayPal era un banco. Yo empecé a cobrar mis honorarios como community manager a través de PayPal, y empecé muy joven, empecé a los 16. Y claro, como yo no tenía cuenta de banco en ese momento, era como que, bueno, empecé en PayPal y yo pensaba que PayPal era una cuenta de banco y que pues no había que verificarlo, que con simplemente recibir dinero allí y ya estaría y PayPal no me diría nada nunca. Y claro, 16 años falsificando mi edad, cualquier movimiento raro, pues ya iba a prender las alarmas y pues PayPal en su momento pues mm, me bloqueó la cuenta y perdí todos mis ahorros que llevaba hasta ese momento, que tampoco es que era demasiado dinero, pero no sé, eran como $2.000 y pues tenía 16 años y dos mil Ya. dólares era como que wow, la gran cosa. Pero eso me hizo entender que no sabía absolutamente nada. Y ahí fue donde empecé a aprender, de verdad. Ahí fue donde empecé a meterme en cursos de marketing, en formaciones, a leer libros, meterme incluso más de lleno con el desarrollo personal, que ya estaba un poco ya en esas andanzas, metiendo un poco, viendo videos en YouTube, lo típico de alguien que quiere ser mejor, ¿no? Empieza con videos en YouTube. Y empecé a leer más cosas y empaparme de verdad de lo que era el mundo en Internet y cómo funcionaba. Y pues perder ese dinero, que fue, no sé, como sin exagerar, 2 días de depresión y ya al rato estaba como que, bueno, bien, esto ha sido una enseñanza y listo, vamos a seguir adelante y pues aquí estoy, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo hasta que me muera, pero hasta ahora esa ha sido la mayor cagada. Podrían nombrarte cagadas de, no sé, que una vez mm, hice un trabajo por un cliente y no cobré por adelantado y ya, y fue un trabajo de un mes, sí, fue corto, eran, no sé, $500 o algo así. No me pagó. De nuevo, también estaba comenzando, era, no sé, 2020, 2021, por ahí. No me pagó y hice el trabajo y no me pagó. Y bueno, y desde ese momento no cobro por adelantado, no cobro después de hacer el trabajo, siempre por adelantado al 100%. Aprendí, por supuesto, de la cagada. Pero de nuevo, la que más impacto ha tenido ha sido esa, porque de nuevo, yo me creía que era el rey del mundo. Con 16 años, emprendiendo, ayudando a mis padres y bueno, cuando no era así, o sea, cuando me faltaba todavía muchísimo. Y de hecho empecé a despegar justamente cuando eh, cumplí los 18 y por supuesto pude tener mi cuenta de banco y pude manejarme mejor con pasarelas de pago y empecé ya en ese momento a entender más de negocios, de marketing, todo el tema. Y pues aquí estoy. Pero de nuevo, eso fue un golpe de humildad, podríamos resumirlo. Mm, Estas mm. cagadas que muchas veces nos sirven más bien como una inversión, ¿no? Que Sí, bueno, depende del punto de vista del que lo veas. Para algunos, volvemos al inicio, ¿no? Esto es un podcast como, ha salido un poco como autoconcluyente, ¿no? Hablamos al principio de sí. cómo utilizas una herramienta para ser el héroe o el villano. Pues esto es igual, ¿no? Mm, Cómo utilizas esas cagadas para aprender o para revolverte, ¿no? En esa toxicidad y creerte que el mundo confabula contra ti, ¿no? Eros, ha sido un placer tenerte aquí. Me ha encantado la charlita. Ha tenido como un toque muy filosófico por una parte y de ventas por otro, sí. que son Ujú. dos pilares que yo creo que son fundamentales en mi vida. Un mensaje final para la gente que nos está escuchando y un sitio donde puedan ir a encontrarte. Mm. La determinación le gana a la motivación todo el tiempo. Hay días que, de hecho, no recuerdo desde hace mucho tiempo un día en el que yo estuviera realmente motivado. Todo lo hago por determinación, porque sé que tengo que hacerlo. Entonces mi mensaje final sería, búscate una prioridad. Primero, antes de eso, por supuesto, búscate un propósito, una misión de vida, que no tiene que ser la misión de vida de alguien más, tienes que definirla tú mismo, tienes que empezar a autoconocerte si todavía no lo has hecho, que bueno, espero que sí, si estás escuchando este podcast, se supone que ya lo has hecho, pero si tienes una prioridad y un propósito, pues empieza a seguir ese propósito y esa prioridad rajatabla, y para eso tienes la determinación, que es básicamente hacer las cosas cuando no tienes ganas de hacerlas. Ese es mi mensaje final. ¿Y dónde me puedes conseguir? Bueno, erescastillo.com. Ahí envío un email todos los días. Bueno, ya lo he dicho Raúl Substack y LinkedIn. Mi nombre igual, Eros Castillo. Y ahí estoy subiendo contenido de valor diariamente también.
Mm, Muy bien, pues muchas gracias, Eros. Ahora corto la Gracias a ti. grabación, ¿vale? Nos quedamos en la sesión, en el lobby. Corto la grabación ahora y comentamos. Perfecto. Muchas Dale, gracias a todos por haber estado ahí, chicos. Gracias por habernos escuchado. Espero que os haya gustado. Como digo siempre, nos vemos el próximo domingo. Chao. Gracias. Gracias, Eros. chaito. Gracias a ti.